buenos días amigos, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Nuestro tema, los salmos. Nuestro objetivo será descubrir que los salmos van a contar una gran riqueza de nuestras experiencias en el diálogo y la oración con Dios. Vamos a iniciar, como siempre, con una oración. Todos vamos a poner nuestras manos juntas, vamos a hacer en silencio nuestra oración. Lo podemos hacer desde nuestras casas, orando, pidiendo a Dios, o lo podemos hacer dialogando con Él. ¿Ok? Todos con sus manos unidas vamos a hacer la oración. Señor, el día de hoy te pedimos para que este aprendizaje llegue a todos los niños y nos una, nos hermane, para que podamos compartirlo con los demás. Te lo pedimos con esta oración que Dios nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Después de nuestra oración, vamos a dar inicio con el tema. Los salmos los vamos a encontrar justamente en uno de los libros más importantes de la Biblia. Vamos a encontrar que los salmos son la representación de nuestros momentos de vida, una forma en la que vamos a hacer oración con Dios. Yo les preguntaría, ¿todo se puede dialogar con Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? Efectivamente, todo lo podemos dialogar con Él. Del libro de los Salmos vamos a encontrar este tipo de temas importantes. Salmos de alabanzas, salmos de confianza, salmos de acción de gracias, de perdón y de súplicas. En la Biblia vamos a encontrar que cada uno de estos temas vamos a poder dirigirle estas oraciones y estos temas que hablan de nosotros mismos en la alabanza a Dios. Y aquí vale preguntar, ¿cuáles son esos temas que no hemos dialogado con Dios? Habrá temas que podamos presentar como nuestra experiencia de vida y presentarlas en oración a Dios, que esa es la parte más importante. Cada uno de nosotros, dentro de nuestra vivencia personal y en silencio o en una condición humana humilde, vamos a poder presentar a Dios cada una de estas oraciones en forma, o estos salmos en forma de oración. Si recuerdan, por ejemplo, niños, yo les preguntaría, ¿dónde hemos escuchado los salmos? ¿Los escuchamos en la misa? ¿En qué parte de la misa? Efectivamente, en la misa vamos a escuchar los salmos a modo de canto. Y cada uno de nosotros lo va a realizar o va a hacer la oración dentro de ese momento de la misa. Fíjense nada más qué importancia tienen estos salmos. Si podemos hacer estos salmos y convertirlos en alabanzas, los podemos convertir en oración de acción de gracias y los podemos pedir en súplica o perdón. ¿Por qué cosas ustedes, por ejemplo, podrían hacer un salmo de agradecimiento? ¿Qué agradeceríamos a Dios? Agradeceríamos, por ejemplo, el hecho de tener familia, el hecho de tener amigos. Agradeceríamos la comida en nuestra mesa todos los días, ¿verdad?
Seguramente ustedes lo hacen todos los días. Seguramente agradecen por tener un desayuno, una comida y una cena en la mesa. Agradecen por tener padres. Ese agradecimiento por el ambiente que tengo de mi escuela. Y hay muchas formas de alabanza. Vamos a hacer este ejercicio que quiero que hagan en sus casas y me ayuden a descubrir de qué tipo de salmo estamos hablando. Vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Salmo 95, 1. ¿Ya descubrieron de qué se trata? ¿Qué tipo de salmo es? Muy bien, de alabanza. Vamos al siguiente. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Salmos 25, 8. ¿Ya descubrieron de cuál es? Efectivamente, de confianza. Vayamos al último salmo. Te alabo porque soy una creación admirable. Salmo 139, versículo 13. ¿Ya descubrieron? De acción de gracias. Muy bien. Como podemos ver, hay diferentes tipos de salmos. Y es importante reconocer cada uno de ellos sobre qué tipo de oración estamos elevando a Dios. Hablando de los salmos, quiero recordarles que los salmos es un libro en el que nuestros antepasados hicieron una recopilación poética de esas oraciones o alabanzas que hacemos a Dios. Un pequeño video que nos va a relatar la historia de dónde provienen estos salmos. Muy interesante. Hemos estado hablando acerca de la poesía en la Biblia, de cómo los poetas bíblicos amaban el diseño y usaban el simbolismo y la metáfora de manera magistral. Estos poemas nos invitan a una experiencia de ponderación de las ideas lentamente y desde muchos ángulos. Y la colección más grande de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Entonces, de eso es sobre lo que vamos a profundizar aquí. Ahora, los israelitas compusieron muchísima poesía a lo largo de su historia. Sí, los poemas fueron escritos por los sabios, los reyes y los profetas de Israel. Algunos poemas fueron cantados por coros en el templo de Jerusalén, mientras que otros fueron orados por las familias en sus casas. Y a lo largo de los siglos, los poemas más importantes y más ampliamente leídos fueron compilados, juntos para ser leídos o cantados en ocasiones especiales. Y estoy familiarizado con libros de poesía, una gran colección de los mejores poemas en un mismo lugar, y puedo leerlos y elegir mis favoritos. Pero el libro de Salmos no es este tipo de colección. Aquí, cada poema ha sido profesionalmente elaborado y luego colocado donde está por una razón, para crear una narrativa desde el principio del libro hasta el final. Los salmos recuentan poéticamente la historia bíblica completa y te invitan a un templo literario. ¿Un templo literario? Sí, el tabernáculo y después el templo en Jerusalén era donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios. Cuando llegabas, veías arte e imágenes por todos lados. Veías a los sacerdotes haciendo rituales, escuchabas canciones y oraciones. Todo esto proclamaba simbólicamente que tu Dios gobierna el mundo desde esta montaña y tú estás en su sala de estar. Entonces el templo era un lugar para estar en la presencia de Dios y también para sumergirte en la historia del reino de Dios. Exactamente. Entonces, intenta imaginar lo traumático que fue cuando los babilonios invadieron Jerusalén, saquearon y quemaron el templo y se llevaron a muchos israelitas al exilio. Sí, ¿y a dónde irán ahora a encontrarse con su Dios y cantar su historia y decir sus oraciones? Ahí es donde entra el libro de Salmos. Este es un libro de oraciones para exiliados, diseñado como un templo virtual. Entras a los Salmos para encontrarte con Dios y para escuchar de forma completa la historia bíblica del reino de Dios cantada en poesía para ti.
Genial. Pero, ¿cómo hacen los salmos esto? Empecemos con el diseño del libro. Hay 150 poemas divididos en 5 secciones claras. Al principio se ha colocado una breve introducción, Salmos 1 y 2, que establecen los temas principales del libro completo repasando la narrativa bíblica. Ok. El Salmo 1 mira hacia el jardín del Edén y su río de la vida. Sí, Dios colocó a la humanidad en un jardín templo. Y aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, así que son exiliados del jardín. Pero el primer salmo pinta un retrato de esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría de Dios, llamada Torá o instrucción. Esta persona es como el árbol de la vida en el jardín templo. Florece eternamente porque está plantado en el río de la vida, en Dios. Sí, eso es hermoso, pero ¿quién se supone que es? Bueno, ¿recuerdas esa historia en Génesis después de la rebelión necia de la humanidad? Dios hizo una promesa. Ah, cierto, un humano futuro, la simiente de la mujer que vendría y derrotaría al mal y restauraría el mundo. Y de esto se trata el Salmo 2. La promesa de Dios de que un rey del linaje de David vendría. Se le llama el Hijo de Dios y el Mesías. Dios lo designa para traer justicia sobre la maldad humana y restaurar el reino de Dios y la paz sobre las naciones. Entonces, los Salmos 1 y 2 introducen todos estos temas principales. Sí. Luego, el libro desarrolla esos temas a lo largo de las 5 secciones. Las primeras 2 exploran la complicada historia de David y de su familia real. La tercera sección se enfoca en la tragedia del exilio de Israel y la caída del linaje real de David. Pero luego, la cuarta y quinta sección reavivan la esperanza por el Mesías, un nuevo templo y el reino de Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Genial. Ahora casi la mitad de los salmos están conectados con un hombre, el rey David, quien Dios eligió para gobernar a Israel. Sí, la historia de David es muy importante en este libro. Él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe radical. Y en esos poemas, David comparte sus miedos, confiesa sus fracasos y ofrece gratitud a su Redentor. Y él constantemente está hablando de un profundo deseo de estar en la presencia de Dios en el templo. Pero espera, David vivió antes de que el templo fuera construido. Exactamente. Este retrato de David esperando y orando por el reino de Dios y el templo futuro se asemeja a las esperanzas de las generaciones posteriores de exiliados. Así que las oraciones de David podrían convertirse en las suyas también. David es como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Exactamente. Hay 73 poemas conectados a David, pero la mayoría del resto procede de generaciones posteriores de poetas bíblicos, y ellos habían aprendido a orar y a esperar como David. Y así, el resultado final es el libro de Salmos, diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Esta no es la clase de libro que lees una vez y lo dejas a un lado. No, está diseñado para una lenta relectura y reflexión durante toda la vida. Estas oraciones, lamentos y canciones de alabanza tienen el propósito de que sean nuestras. Son poemas para exiliados que están aprendiendo a vivir conforme a la sabiduría de Dios y a buscar la justicia de Dios en el mundo mientras esperan por el Mesías venidero y por el reino de Dios. A menudo no sabemos cómo hacer oración a Dios, cómo alabar o agradecer a Él, cómo hablarle simplemente. Entonces, el libro de los Salmos es un libro que nos va a ayudar acertadamente a hacer esa oración con Dios. Justamente, como lo vimos en el video, esta serie de salmos lo realizaron personas con el propósito de que nosotros pudiéramos expresar a través de estas oraciones, esta poesía maravillosa, lo que queremos expresarle a Dios. Vamos a hacer un siguiente ejercicio que les voy a dejar como tarea para que ustedes en casa, con ayuda de sus papás, podamos descubrir qué es lo que nos quiere decir Dios con estos salmos. ¿Qué encontramos en el Salmo 27? Versículo 8 al 9. Vayamos descubriendo. Otro salmo que les voy a dejar de tarea es el Salmo 116,
versículo 12. Me gustaría que en los comentarios de este video pudieran ustedes anotar qué encontraron, qué mensaje encontraron en estos salmos para descubrir esta oración a Dios. Seguramente en algún momento habrás escuchado una canción que dices, esa es mi canción, me gusta, y te identificas con ella. Justamente pasa lo mismo con los salmos. Los salmos pueden representar o pueden significar aquello que yo estoy viviendo actualmente y que puede ser esa oración que esté buscando para pedírsela a Dios, para dedicársela a Dios, ofrecérsela a Dios, para hablar simplemente con Él. Vamos a encontrar en estos salmos, les voy a dar algunos tips para encontrar algunos salmos que puedan ser de agrado para ustedes, con los cuales puedan identificarse. Que debo leer cuando mi oración es contestada. Esto es de agradecimiento. Cuando estoy agradecida, podemos leer el 138. Si necesito seguridad, podemos leer el 61. Si necesito confianza, puedo leer el Salmo 37. Necesito protección, leo el Salmo 3. Necesito guianza, necesito esa guía, leo el Salmo 16. Estoy inseguro o insegura, puedo leer el Salmo 46. Si estoy oprimida, oprimido, puedo leer el Salmo 43. Estoy en pruebas. Cuando vamos a presentar un examen, por ejemplo, encomendarnos a Dios a través de este salmo es muy efectivo. Salmo 66. Si tengo problemas, puedo leer el Salmo 40. Camino con Dios. Salmo número 1. Necesito sanidad. Salmo número 6. Necesito ánimo. Salmo 42. Necesito ayuda. Salmo 20. He hecho algo malo. Salmo 39 o algo mal. Necesito amor. Salmo 103. Necesito fuerza. 27. Necesito fe. Salmo 18. Y por último, el Salmo 51, cuando he cometido algún pecado. Vamos a leer uno de los salmos para que podamos ejemplificar de qué estamos hablando. Cuando estemos en algún problema, podemos leer el Salmo 69, versículo 18 a 19. Vamos a escuchar qué dice. Estoy angustiado, respóndeme enseguida. Acércate a mí, rescátame, líbrame de mis enemigos. Cuando necesitamos protección de Dios, podemos leer este salmo maravilloso y hermoso, que es el Salmo 32, versículo 7, que dice así: Tú eres mi refugio, tú me libras del peligro. Y así nos podemos ir leyendo cada uno de esos salmos hermosos, donde vamos a pedir algo a Dios, vamos a platicar con Dios, no siempre hay que pedirle, también vamos a alabarlo, vamos a agradecerle, vamos a pedirle perdón por aquello que hayamos hecho. Vamos a suplicar a veces alguna situación que estemos viviendo. Lo importante es que hagamos la oración a conciencia. Si recuerdan en el capítulo anterior o en la sesión anterior, nuestro tema decía cómo podemos acercarnos a Dios para orar.
¿Lo recuerdan? Tenemos que inclinarnos, tenemos que estar en silencio, tenemos que buscar ese momento de oración con Dios. En cada momento de nuestra vida podemos expresarle a Dios a través de estos salmos lo que estamos viviendo. Recuerden cómo hacerlo. Recuerden que hablábamos de qué forma podemos acercarnos a la oración y cómo podemos identificarnos con cada uno de estos salmos para que sea más cercana esta oración a Dios. Vamos por último a hacer nuestra oración de cierre, no sin antes hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. ¿Les parece bien? Vamos a recordar que los salmos son de alabanza, de acción de gracias, de confianza, de perdón y de súplica. Muy bien, ¿se quedaron grabados en ustedes? Vamos a buscar entonces, si tenemos la curiosidad de investigar, cada uno de esos salmos o los salmos que en ese momento, si abrimos la Biblia, en cualquier parte del libro de los salmos, vamos a encontrar un mensaje que Dios nos quiere decir y algo que en ese momento seguramente es preciso que platiquemos con Él. Pues vamos a ponernos en posición de oración con nuestras manos unidas y vamos a hacer la oración final. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Me acompañan todos los días de mi vida y habitaré por siempre en la casa del Señor. Salmo 23, versículo 6. Les agradezco que nos hayan acompañado en esta sesión de la catequesis digital y espero que nos acompañen en una próxima. Adiós.